Ay, ¿qué tengo yo acá? Estos hilos, esto es que el hilo alma, sí. Es que me toca mirar cuál es el hilo alma, porque el hilo alma no es jaspeado y el hilo con el que estoy tejiendo sí es jaspeado. Entonces me toca cuidar ese hilo. Listo. ¿Cómo van, chicos? Yo aquí terminando. Todavía tiene boruñitas. Todavía tiene hilos por todos lados, miren. Entonces, pero no, yo cuando termine lo sacudo, le saco todas esas boroñitas que tiene y ya lo pulo. Ya lo terminamos de pulir. ¿Cómo van, chicos? Estamos en la vuelta 31. Estoy empezando la vuelta 31. Sí, esta es la vuelta 31. Esta es 31. Esta es 32. Listo. ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo van? Yo por acá tejiendo un poquito. Venga, a ver, adelantamos, porque hoy entré tarde a todas las clases. Cuando entro tarde a todas las clases, me quedo la tarde en todas, pero cumplimos. Ese minion lo estamos tejiendo en la página. Está muy bello, ¿cierto? Pero sí voy a hacer uno en monedero. Me terminé el en vivo y revisé el WhatsApp y todo el mundo, profe, haga uno en monederito, profe. Entonces, listo, voy a hacer uno tipo monederito para que se vea muy lindo. Así bien pequeñito. Entonces sí, chicos, vamos a hacer uno tipo monederito. Acá seguimos. Y voy a dejar 3 puntos. Esta es la vuelta 31. 3 blancos. 3 blancos sobre rojo. Ya les leo. Esta vuelta anterior no se las voy a leer porque la verdad no hay nada que ver ahí. 1, 2, 3. Y todo con rojo. ¿Cómo van? Hola, señora Geraldine, ¿cómo está? Buenas noches. Usted muñequeando, muñequeando, muñequeando con esa nieta. Tan chévere, chicos, tan chévere cuando hay bebés chiquitos cerca. Que yo les decía a las muchachas que ya ahorita es una novedad tener bebés cerca, sea en un conjunto, sea en un edificio de apartamento. Eso es raro ya ver un niño. Normalmente ya están grandecitos y ya bebés poco a poco. Tremenda novedad. Y acá seguimos. Yo espero y aspiro ser futura abuela. Lejano, tiempos lejanos, estamos hablando de tiempo muy lejano. Mi bebé tiene 19 años, pero yo sí espero y aspiro ser abuela, porque yo no disfruté mucho mi hijo. Me tocó trabajar demasiado duro, demasiado tiempo, y desde que él nació, a los 13 días de mi criatura hermosa haber llegado a este mundo, yo ya estaba trabajando. Entonces no lo disfruté, no disfruté absolutamente nada de mi bebé. Entonces por ese lado sí me encantaría un nieto para disfrutarlo. Creo yo que lo disfrutaría demasiado. Sería mi pedacito. Sería como tener a mi hijo chiquito, una versión chiquita de mi bebé. Entonces creo que lo disfrutaría mucho. Sacaría todo el tiempo posible para dedicárselo a él y obviamente pues para de una forma u otra sentir que estoy recuperando tiempo. Leonor, buenas noches. Señora Olga, buenas noches. Bienvenida. Sandra, buenas noches. Y seguimos acá. Acá, acá, acá. Listo, para terminar con un punto rojo allá. Ya empezó a formarse el centro del escudo. Chicos, yo todavía no he decidido si le voy a colocar letras. Me faltan por ahí unas 5 vueltas para tener que decidir. Lo que pasa es que está muy dura. La idea está buena. Mi tarea está muy dura, muy difícil mi tarea. ¿Por qué? Porque me tocaría hacer la frase o lo que le vaya a colocar en una forma de arco.
Entonces sí, mi tarea está bastante complicada. Entonces vamos a avanzar y no sé si coloque o no le coloque una frase, una letra, es que no sé. Porque sí tiene espacio en la parte de arriba, pero el problema no es, en este momento no es ni espacio. El problema más que todo es hacer las letras arqueadas, porque no se pueden letras cuadradas, no alcanza. No alcanza a funcionar para letras cuadradas. Entonces me tocaría buscar un tipo de letra que sí me quede bien. Vamos a alar acá los hilitos. Estoy escondiendo todos los hilos que puedo. Para que se vea muy bonito. ¡Ay! No les mostré en la otra página el fajón tan espectacular que estamos haciendo. Espérense, muchachas, que tengo una cosa hermosa que mostrarles. Es que como David estaba tejiendo, no caí en cuenta en mostrarles. Espero que estoy por acá calando dos hilitos que me faltan. Uno negrito para que no se vea. Este color oscuro. ¿Con qué color estoy tejiendo yo? Con este. Listo. Este color oscuro no lo terminé de ocultar. Listo. Ya. Y el que los hilos no quiere decir que quiera que se queden así. Mire esa parte redonda, como se ve linda. Esperen, les muestro una cosa. Allá boté el Minion. Siempre hago lo mismo. Allá boté el Minion. Se ve muy espectacular. Miren el fajón tan bello. Miren, chicos. Este es el fajón que está tejiendo David. Miren. Este es el fajón. Lo está tejiendo David. Él está trabajando por días. Y acá lo empezó. Miren. Lo está tejiendo todo así. Miren. Hermoso. Él teje con esta aguja. A mí me parece muy charro, muy chistoso que él teja con esta aguja, porque realmente la aguja original para tejer este tipo de fajón es esta. Y yo utilizo esta aguja, esta. La facilidad de tejer esta es toda, porque esta me toca trabajar con la izquierda y trabajar con la derecha. Esta no. Esta todo el tiempo es con la derecha. Si yo voy a traer este para acá, con esta aguja, a mí me tocaría tejer para acá. Con esta no. Con esta simplemente trabajo trayéndolo acá. Pero David no le gusta esta aguja. Yo los hago con esta. Y él le enseñé en México a trabajar con la otra y es con la única. Yo trabajo mis fajones solo con una aguja. Miren. Miren, no hay más. No es que tenga aquí una docena de agujas, jamás. Ni acá ni en el otro extremo. No, miren. Nada, nada de agujas. Es una aguja. Si es esta, que cuando yo hago mis fajones lo hago con esta, perfecto, una. Si es mi hijo el que hace los fajones, él trabaja también solo con una. Él no trabaja con una docena de agujas o con 20, tantas, nada. Miren. Ahí, así es sencillo. ¿Sí ven? Con esta aguja, esta es la aguja original para tejer los fajones. Pero mi hijo nunca lo pude enseñar. Le insistí. Esta aguja la tengo hace mucho tiempo porque cuando, bueno, nunca se ha podido conseguir esta aguja. Esta la fabricamos nosotros. Es un material muy resistente, muy bueno, muy resistente, no se dobla, no se parte. Esta la fabricamos nosotros. Entonces, como yo no tenía la manera de conseguirla en México, entonces sí me tocaba con esta aguja. Entonces le enseñé a mi hijo con esta, con eso se vendió muy bien, pero llegamos a Colombia y ya fabricamos estas y la verdad es lo máximo de lo máximo. Ahí les presumo el fajón tan bello que está haciendo mi hijo. Este fajón es un encargo, nosotros hacemos sobre pedido. El chico no me envió el diseño del fajón, me envió la mochila. Me dijo, tiene estos colores, usted verá cómo los combina. Y yo, que soy tan inteligente, dije, así. Y quedó muy masculino. Ustedes saben que el tejido no tiene género. Uno lo usa de esa forma es porque para, digamos, como para aclarar que si usted lo quiere, un señor muy, no sé, digamos un poquito estricto le dice yo quiero un fajón así, pero quiero que se vea muy serio, este tipo de fajón
va a hacer ver muy serio a cualquier caballero. Pero el tejido no tiene género, chicos. Los colores no tienen por qué tener género y el tejido tampoco. Pero yo lo digo es por eso. O sea, lo llevé a un punto que lo puede utilizar cualquier persona y no empiece a poner peros que por esto, lo otro. Entonces, la verdad, me fascinó. Este es el revés, este es el derecho y está espectacular. Solamente va a la mitad. Él tiene que tejer todo esto. Así que el trabajo que le queda, este fajón ya tiene 2 días de trabajo. Uno, entorcharon los hilos y prepararon los hilos. El otro lo hizo hoy. Sí, no les digo que todo el día. Empezó tardecito, póngale usted a las 10, 11 de la mañana. No, hoy no almorzamos. Bueno, se levantó un par de veces a comerse alguito y ya tejió todo esto hasta las 7:30 que se fue a jugar fútbol. Entonces, este tipo de trabajos no son los más agradecidos porque no son muy rápidos, pero sí es muy artesanal. O sea, realmente usted tiene una mochila y quiere que se vea original guayú tendría que haberla tejido un guayú. Lo digo original, se vea. No estamos diciendo que sea original porque para que una mochila sea original tiene que haber sido tejida por una indígena guayú. De resto son mochilas tipo guayú, estilo guayú o en técnica guayú. Entonces, para que se vea más original, más cercana a lo que conocemos como técnica guayú, estilo guayú, sí es muy recomendado los fajones entorchados. Muy bellos. Y este entorchado es parejito, muy bello. Entonces, aclaro, muchachos. Seguimos acá tejiendo, sino que no se los presumí en las otras redes sociales, entonces yo sí dije, tengo que presumírselos allá, porque, y en cualquier momento les muestro cómo se teje, una clasecita tejiéndolo, yo lo he enseñado, hay talleres 100% paso a paso, totalmente virtual, donde se explica cómo se hace este tipo de fajón. Yo tengo talleres de 0 a terminar 12 fajones, pero entonces sí es bueno recordarles que sí manejamos esta técnica. Los hacemos preciosísimos, hermosos, muy bien hechos. De hecho, yo mantengo hechos, tengo siempre fajones disponibles, pero no es cantidad. ¿Por qué no mantengo cantidad? Porque yo no hago sino un taller cada año y normalmente procuro que de ese taller que haga me queden fajones para la venta. Entonces, en muchas ocasiones se van súper rápido terminando el taller y ya no tengo fajones. En otras ocasiones queda uno o dos por ahí rezagados, entonces ahí los vamos dejando para muestra, para cuando ya alguien diga, quiero ese fajón, pero por ejemplo, quiero este fajón, pero lo quiero amarillo, azul y rojo, tener una muestra y decirle sí sé sacar el diseño y claro que se lo hago amarillo, azul y rojo. Que ese es un plus muy importante. La gente siempre me está preguntando, ay, ¿cómo se ordenan los cordones? No es difícil, pero yo tengo una gran bendición y es que no les sabría decir el secreto de cómo los ordeno. Yo simplemente los miro y digo, este lo quiero así. Por ejemplo, esta combinación yo la quería así, de más claro a más oscuro. No fue que me quedara así, yo no quería que el negro quedara, por ejemplo, en medio del amarillo y del verde. Siento que le cortaba toda la idea. Entonces sí quería blanco, amarillo claro, verde oscuro, negro. Entonces ese tipo de cosas a mí se me da fácil. O sea, yo no tengo que pensarlo o no tengo que hacer un tutorial. No, la verdad es que no sé si sea natural, no sé, muchachas, no sé cómo decirles, no sé cómo decirles cómo lo hago, porque no. Yo simplemente hoy, mi hijo me pasó los cordones, me dijo, mamá, ya están. Le dije, venga, yo los ubico. Agarré mi palito, me encanta ubicarlos en un palito de pincho o en algo así. Los ubiqué, los acomodé y ya, listo. Mira, hijo, teje. Mamá, ¿cómo se teje? Yo de este para acá, porque hay varias maneras de tejer, de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, ojos o M's. Entonces yo le dije, lo tejes así, esa, listo. Ya, ya entendí más. Listo, se puso a tejer. Entonces sí se me facilita mucho organizarlos. No, no es algo como que tenga que hacer algo especial, sobrenatural. No, no, chicas, siempre se me ha facilitado. A mi bebé. Norma, hola, ¿quién más llegó por ahí? Muchas chicas saludando. Diana, buenas noches. Víctor, buenas noches. María, Luisa, buenas noches.
Hermoso, Víctor. Mira, Víctor también teje. Mira, Víctor, este fajón tan bello. Esa combinación no siempre es fácil de sacar combinaciones así. Para mí, esto es una combinación complicada. Combinación complicada en el sentido de que ese amarillo es muy brillante. Para mí, ese amarillo es muy brillante, muy llamativo. Pero la verdad, lo ubicamos muy bien. Quedó muy bello, chicos. Y es importante eso. Saber que cualquier combinación es posible si nos toca pensar un poquito para que no se vaya a ver extravagante. Pero esos colores están divinos, todos como tal están divinos, pero tocaba ponerle un poquito de atención para que no quedara extravagante, de resto no. De resto todo está full, muchachas, genial. El diseño me encantó. El chico tenía dudas si de ojos o no, de que yo no, que es para un señor, que no, de que yo, este es para el señor. Si es para un señor, este es para el señor, le dije yo. 2, 3, 4. ¿Cuántos hice yo acá? Ah, sí, 4. Entonces, sí, muchachas, estoy feliz con ese fajón que me está tejiendo mi bebé, que en su tiempo libre ayer trabajó, entonces ayer solamente antier entorchó los cordones. Ya hoy empezó a tejer, mañana tiene libre, entonces va a aprovechar mañana también a tejer mucho y yo feliz de que me lo termine, así sea para... mañana es viernes, para el sábado. Yo creo que el sábado sí alcanzamos. María Luisa, Diana Hernández, buenas noches. Yo voy a la vuelta 3 del cuerpo. Ah, bueno, señora Diana, pero va bien. Niña Vianet, mire, niña Vianet, cómo le rindió a David. Niña Vianet, usted se fue y se nos olvidó lo mismo que hizo con Seuri. Usted sabe de qué estamos hablando. Se le olvidó, se me olvidó a mí, se le olvidó a usted. Entonces, necesito que sí me aparte para mí. Mira, mira cómo le rindió a David. Aquí va a quedar un ojo. Bueno, especie de un ojo porque realmente va a quedar un rombito negro. Tan corto como ojo no, pero sí queda un rombito negro. Y las flechas de aquí para allá quedan al contrario. Estas vienen para acá, de aquí para allá van a ir hacia allá. Quedan al contrario, que por eso también me gusta mucho trabajar los fajones del centro hacia afuera. Yo amo trabajar los fajones de la mitad en adelante porque queda ese centro y me encanta que quede ese centro. Eso sí me gusta mucho que quede ese hermoso centro. Oye, y recordando con Vianet que yo en el taller de fajones quedé que les iba a enseñar el unicolor y nunca lo enseñé, pero es que ya me acordé que alguna compañera dijo, no, profe, pues es que unicolor lo hace cualquiera, enséñenos otro. Y ahí fue donde llegamos con la idea de otro fajón y terminamos enseñando 12 tipos de fajones, pero no el unicolor en fajón entorchado. Y sí, hoy que le vi el fajón entorchado a una compañerita, dije, ay, tan lindo ese fajón unicolor y yo no lo enseñé. Pero la verdad, sí recordé que era que, ay, no, profe, pues unicolor no vale la pena, es mejor con diseño. Y ahí fue que nos abandonamos la idea. Abandonamos la idea, muchachas. Seguimos acá, tejiendo el amarillo. Ya les voy a leer esta vuelta 31 y cuando terminemos acá para hacer la 32, que sigamos avanzando. Sí, chicos, que eso les cuento. No, esos fajones son hermosos. Este año ya no creo que alcance a hacer de nudo de macramé. Me estaban pidiendo mucho, pero de un momento a otro dejaron de pedir el fajón en nudo de macramé. Entonces, no creo que me ponga a hacer fajones con nudo de macramé, muchachas. En cambio, el entorchado sí las chicas están insistiendo. Siempre es un taller que es muy importante cada año hacerlo porque llegan chicas nuevas, pues, o sea, en mi caso me pasa que ellas llegan ya sabiendo hacerlos en crochet, entonces ya quieren avanzar a paleteado. Ya hicimos el taller de paleteado, entonces a hacerlos, quieren avanzar a hacerlos entorchados. Entonces esa parte sí es importante. Sí, se ve muy lindo. Creo que por aquí había jalado muy duro un hilo. Entonces esa parte sí es importante de apoyar a las compañeras para que puedan seguir. Ay, sí, muchachas, este fajón es muy bello. Miren esa combinación. De ancho, este quedó de 5 centímetros, alguito más de 5, pero es que, chicas, es según el precio, pero una cosa, mi hijo teje muy apretado, tiene 32 cordones, debería de haber quedado mucho más ancho, pero a mí no me gusta que mi hijo teja los fajones sueltos. Tiene 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 cordones. Entonces, no se ve demasiado ancho, ¿no? Sí quedó casi de 4 dedos. No se ve demasiado ancho es porque lo tejemos muy apretado. Este está muy firme. Cuando lo fui a doblar la primera vez, prácticamente no doblaba. Mire, hace un arco muy lindo porque está muy apretado, pero de 36 cordones siento que es el tamaño ideal. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente lo hace de 32 cordones, pero lo deja suelto. Yo prefiero de 32 cordones. En este caso, no tenía más colores y tampoco quería que se viera muy ancha las flechas porque ya empieza a verse extravagante. Entonces lo dejé así, pero bien apretadito. Entonces este fajón no va a perder su forma. Siempre se va a sostener igual. Igual de ancho, igual todo. Entonces yo sí prefiero que no sea exageradamente ancho, pero que sí tenga la garantía que no va a perder la forma. Entonces, esa es una parte muy bonita. Yo tengo el taller, chicos, donde enseño a hacer todo tipo de fajón. Ah, les iba a mostrar, vea. Este de acá es el mismo diseño. Mire, el mismo. La cantidad de cordones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. 34. Se ve mucho más ancho, aunque solo tiene 2 cordones más. Miren, aunque solo tiene 2 cordones más, se ve mucho más ancho, pero si lo mido realmente no es mucho lo ancho, vean, ni medio centímetro, chicas, vean, porque es también la visión. Entonces la gente lo ve y dice, ay, pero es más ancho este. Tiene 2 cordones más, pues obviamente es una gota más ancha, pero lo más ancho es medio centímetro, vean. Nada. Y sí se ve mucho más ancho. Entonces, ¿qué es? Yo siento que son los colores y de pronto los cordones quedan un poco más flojos. No el tejido está bueno. El cordón no quedó tan apretadito como este. Recuerde, según el entorchador, depende de que el cordón quede más suelto, más apretado, o sea, más apretadito este. El tejido sí tratamos de que siempre sea apretado. Y miren el diseño tan lindo. Está en el centro. Las flechas vienen para acá y las flechas van para allá. ¿Sí ven? Preciosísimo. Y esta combinación de color también me encanta, me encanta, me encanta, chicos. Me fascina. A mí, yo soy muy buena para combinar colores, pero hay unos colores que yo digo, no hubiera imaginado combinarlos. Estos jamás me hubiera imaginado en combinarlos. Me tocó combinarlos, pues lo hice muy bien. Pero no es mi combinación que yo diga, ay, voy a combinarlos porque sí, no. Es porque realmente el cliente necesita eso. Entonces, ¿sí ven lo hermoso? Este sí ya está terminadito, miren, terminadito. Este sí apenas lo estamos haciendo. Ahí les presumo mis bellezuras. Yo sí les presumo todo lo que hacemos acá porque me siento muy orgullosa. Muy orgullosa, chicas. Y lo está tejiendo mi bebé con toda la confianza de que mañana no trabaja, lo termina. Ya pasado mañana sí tiene que trabajar, el domingo también. Entonces ya que quede el fajón terminado para mandárselo a su dueño porque ese muchacho está desesperado que se lo envíe cuanto antes. Yo me comprometí para enviarlo de aquí al martes, pero si está para el sábado, claro que lo envío de una vez. No me gusta represar muchas cosas acá. Acá en el taller, entre menos cosas tenga mejor porque sé que estoy al día con mis pedidos. En cambio, si tengo de todo, no sé realmente a quién tengo que entregarle antes, entonces se vuelve un reguero. Entonces me gusta mucho enviar los pedidos con tiempo. Ketty, buenas noches. Vianet, Alba, buenas noches. Bienvenida, señora Alba. María Luisa, buenas noches. Entonces ese tipo de fajón queda muy lindo. Yo acá tengo uno que quería, bueno, lo tengo hace días, pero lo quería como para esta mochila, pero no, porque esta mochila sí está bien que tiene blanco la mochila, pero al fajón no le quiero blanco, pero no sé por qué me sigue sonando más este. Estos son entorchados, este es paleteado. ¿Listo? Entonces, queda hermoso, queda bien combinadito, pero este queda más delgado, tampoco cede, tampoco se estira, tampoco se daña, pero este es entorchado, este es paleteado, para que vayan viendo diferencias, chicas. Acá seguimos con el amarillo y ya cuando dé la vuelta les voy a leer la vuelta anterior que acabé de hacer y ya empezamos a hacer la vuelta 32.
Aquí nada más. Dana, buenas noches, está hermoso ese fajón. Sí, está hermoso, chicas. Estos fajones son muy bellos. Yo le recomiendo mucho a las chicas que siempre aprendan a hacer los dos, el paleteado y el entorchado, porque la mayoría de personas que tienen venta o que hacen mochilas para ofrecer tienen el problema que no saben hacer el fajón. ¿Qué es la ventaja de que usted misma haga el fajón? Que usted lo va a hacer con los colores que le queden. Yo tengo un riesgo grandísimo que este fajón que le voy a enviar al cliente tenga algún toque diferente el color. El hueso no. El blanco no, perdón, esto es blanco. Pero este amarillo o este verde de pronto tenga algún toque diferente, un poquito más subido, un poquito más abajo, lo que sea. Entonces tengo ese riesgo que yo saqué la conclusión que estos son los colores de él por medio de una foto. Entonces, si él supiera, no, de hecho, el muchacho es que no tiene tiempo. Hasta donde sé, trabaja demasiado y no tiene tiempo sino de tejer y prefiere solo tejer que hacer el fajón. El poco tiempo que le queda, ama más tejer. Entonces, tenemos ese riesgo que uno de estos dos colores no sea exactamente el mismo. Entonces, si usted aprende a hacer los fajones, va a tener usted la garantía que el color va a ser exactamente igual, que no va a tener ningún inconveniente en que me salió más clarito, más oscuro, no. La cantidad de material para sacar una mochila con fajón entorchado son de 850 gramos. Con eso le sale una mochila de más o menos 22 centímetros el fondo por 25 a 28, entre 25 a 28 de alto. Yo siempre digo entre 25 a 28 o siempre doy una medida más o menos así porque es al gusto del cliente. Entonces, si le quedó ancha, suba el tejido hasta 28 centímetros. Si resulta que aunque tenga 22 centímetros el fondo no lo ve muy ancho, no lo suba hasta 28, súbalo hasta 25 centímetros. Pero entonces los 850 gramos es para que quede la mochila, el cordón, el pompón y el fajón entorchado. Cada 8 cordones, en mi caso, hablo como Mari Toro y pues la representante de Creaciones Mari Crochet Colombia, que es donde hacemos los fajones. Cada 8 fajones, en mi caso, se lleva 40 gramos. Este se llevó un poco más de 40 gramos porque mi hijo tiene una medida más larga. Siempre le hemos dicho, hijo, la medida es esta. Dice, no más, yo siento que me quedan cortos. Yo hágalo como quiera, porque él es el que los teje. Entonces le digo, haga la medida que usted quiere. Dice, no más, sí me quedan cortos. A mí me queda, yo utilizo menos hilos que él. Es muy raro, pero es así. Entonces, cada 8 cordones a mí se me van 40 gramos. Yo con 40 gramos saco 8 cordones. Entonces, si son 8 negros, 8 blancos, 8 verdes, 8 de estos, 1, 2, 3, 4. Sería 4 por 5. 40 gramos de negro, 40 gramos de blanco, 40 gramos de verde, 40 gramos de amarillo brillante. En el caso de mi hijo sé que se van los 50 gramos, entonces ya serían 50, 100, 150, 200 gramos en total para solo este fajón. No estamos haciendo cuenta de cordón ni de pompón. Solo el fajón se van 200 gramos. ¿Listo? Para que se hagan una idea. Pero también vuelvo y les aclaro, depende mucho de la persona que los entorcha. En el caso de mi hijo, él gasta más hilos. En mi caso, yo gasto menos hilos. Yo con 40 gramos saco los 8 cordones perfectamente por color, él no. Y va también como lo entorcha. Nosotros tenemos un aparatico entorchador que se hace con tubitos de PVC y yo siento que también es porque yo no les doy tantas vueltas, no le doy tanto giro, entonces no me quedan tan exageradamente apretados y no se recogen, porque el cordón se recoge cuando usted lo entorcha. Usted tiene una medida de hilos y al entorcharlos el cordón queda con una medida muy diferente a la que usted cortó en hilos, porque se recoge. Alba Aurítica, María Luisa, Diana Hernández, Nancy, buenas noches, bienvenida. Entonces, depende de muchas cosas, chicos. El tejido viene a ser muy original y muy de cada artesano, es por eso, porque no todos tejemos igual. Lo que yo les decía, mi hijo ama tejer con esa aguja que tiene ese ojo grande, que es para utilizar con la mano derecha y la izquierda. Yo no.
Yo no, yo tejía con esa aguja porque no tenía otra opción. Entonces, cada quien tiene su esencia. Él para hacer los fajones paleteados igual, él tiene su manera, o sea, la técnica es una, usted tiene que seguir los pasos, pero cada quien agarra sus propias mañitas o su propia forma de hacer las cosas para que sea como más simple y más fácil para cada quien. Entonces, esa es la ventaja que uno como artesano da la garantía que un trabajo no se parece al otro porque lo hace en diferentes manos o en diferentes tiempos. Yo siento que hoy día no tejo igual que como tejía hace 8 años. Yo estoy segura que he cambiado muchísimo. Empezando cambié mi aguja, empezando el material también cambia. Entonces, todo ese tipo de cosas hace pues que las cosas sean diferentes. No vayan a creer que toda la vida hacemos las cosas igual. No, no, chicos. Y en los fajones es una esencia maravillosa, el fajón paleteado, entorchado, es muy, muy hermoso. Los cordones tienen que quedar parejitos, bellos, sin nudos. Ay, no, no sé, muchachas, yo amo tanto lo que hago que yo todo lo veo tan bello. Y sé que si en un mes o 2 meses les estoy mostrando otro fajón entorchado, voy a estar igual de enamorada diciéndoles lo mismo. Qué combinación tan perfecta, qué cosa tan bella, pero yo amo mucho lo que hago, me encanta. O sea, para mí es, no sé, muy liberador ver las cosas bien hechas, los resultados terminados, eso me encanta, me hace muy feliz. Sí, mis niñas, para las que saben de qué estoy hablando, que el tejido nos hace tan feliz, me van a entender. Ella sí me entiende, ella dice sí. No hay... Hoy se fue Seuri con 2 mochilas terminadas y esa mujer iba demasiado feliz. Ahí mismo llegó a la casa, nos envió fotos, nos mostró cómo quedó. O sea, ese logro de llevarse, de venir, tomar clase, llevarse 2 mochilas terminadas es maravilloso. Es un logro muy grande, es un mérito de ella, 100% de ella, porque empezando que viene desde Cibaté, muchachas, a tejer, a terminar, a preguntar lo que todavía no sabe. Entonces, se llevó hoy 2 mochilas terminadas divinas, por ahí se las subí a las historias de la página. 2 mochilas muy bellas, la de 11 pueblos, con todo, con el fajón. El fajón iba entorchado y no le tomé ni video ni fotos de mostrarles lo hermoso, el tejido por Seuri. Obviamente guiado por mí, vino a tomar las clases, pero todo el mérito es de ella. Todo el mérito es de ella porque ella tejió cada puntico, ella hizo cada cosita, ella vino a colocar cordones, pompones, el fajón, tanto de la recamada como la de 11 pueblos y se llevó 2 mochilas terminadas espectaculares. Entonces, sí, chicos, todo es un orgullo grande para nosotras las artesanas. Seuri empezó con muchas dificultades y hoy día, no, muchachas, ella ya todo, una pequeña explicación, pegó el fajón en 8 de la mochila recamada. Y de la 11 pueblos ni siquiera le expliqué nada. Yo ahora es que estoy cayendo en cuenta que el fajón de la 11 pueblos ya lo sabía pegar. En algún momento yo le enseñé a pegarlo y hoy no necesito indicaciones para ese, solo para el pegue en 8 del unicolor. Entonces, si son avances, si crecen, uno en este arte no solo crece como artesano, uno crece como ser humano, uno crece demasiado como persona, muchachos. Entonces, sí, sí es recomendable que nos pongamos a tejer, dejemos de estar pegados a la ventana y a tejer. Noemi, buenas noches. María Elena, buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, chicos, miren qué hermosura de fajones. Ay, me encantan las dos combinaciones, me gustan mucho. Y acá continuamos. Por ahí alguien preguntó, pero fue como por WhatsApp, que por qué pares. En este tipo de diseños sí tienen que ser pares, chicos. Yo en un tiempo, cuando empecé en YouTube, les mostré videos de fajones entorchados que no quedaban pares o que quedaban pares, pero no eran en espejo. Pero entonces hay diseños que no pasa nada si son impares, hay diseños que sí deben de ser pares para poder que empaten. Por ejemplo, las de M y ojos, sí o sí tiene que ser una urdimbre en espejo. Urdimbre es acomodar los hilos acá, lo que yo hice acá. Miren. Acá en el centro están los color negro, pero al lado hay blanco, al lado hay blanco, al lado hay verde, al lado hay verde, al lado hay amarillo, al lado hay amarillo. Es en espejo.
¿Sí ven? Los hilos que hay para acá o los colores son los mismos de acá. Para que empaten, para que ellos casen perfecto y en el momento que uno esté haciendo el diseño, sí ellos hagan pareja. Pero también hay diseños que no necesita que hagan pareja. Pero sí que la misma cantidad de hilos que hay blanco estén los negros, estén los amarillos, estén los verdes, aunque no hagan pareja. O sea, por ejemplo, si yo tengo 5 color blanco, debo tener 5 color verde, debo tener 5 color negro y debo tener 5 color amarillo. Pero entonces sí o sí termina siendo pares y terminan siendo parejas. No puedo tener 4 amarillos y 5 negros, porque entonces me va a empezar a sobrar un color negro por algún lado. Entonces es más eso, chicos, para que no empiecen como a sobrar hilos por ningún lado. Pero no es más. Es porque como se trabaja y se teje en espejo, que sí quede en espejo. María Elena, Olga Carvajal, Niña Vianet, porque canceló el mensaje. Usted siempre me hace lo mismo y me pone aquí a adivinar y yo, ¿qué me dijo Vianet? ¿Qué me dijo Vianet? ¿Qué no vi? Y empiezo yo acá, ¿qué no vi? ¿Qué no vi? ¿Qué no vi? ¿Qué no vi? Y me empieza mi cabeza. ¿Qué no vi? ¿Qué hizo Vianet? Chicas, empezamos la vuelta 32. Pero esperen, yo les leo. Oiga, yo aquí hice un nudito. No, parece que no hay ningún nudito. A ver. Esta es la vuelta 31. Es que ya va estando muy grande, ya ni se ve. 31. Dice que en la 31 tejí 4 rojos, 2 sobre amarillo, 2 sobre rojo. Un blanco, un negro, 2 blancos. 2, 4, 6 rojos, 2 blancos. Acá el primer rojo quedó sobre blanco y tejí todo blanco dejando 3 rojos libres para tejer 3 blancos ahí encima. Luego tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rojos, 3 blancos. Y acá todo rojo y el último rojo lo dejé sobre blanco. 2 blancos, 2, 4, 6 amarillos, 2 blancos, 1 negro, 1 blanco y 4 rojos. Esa fue la vuelta 31. Vamos a hacer la vuelta 32. Olga Vianet dice, el fajón entorchado de Seuri quedó súper bonito y este tipo de fajón que tiene muchos trabajos. Sí, mucho, mucho. No, a mí se me olvidó tomarle la foto, pero Seuri nos mandó unas fotos, ahora las subo a las historias, muchachas, para que vean lo hermoso. Y Seuri lo tejió porque le dio ese fajón hasta que ya no pudo. Entonces son méritos muy lindos de cada una que vienen con esa idea de terminar sus trabajos, de mostrarlos, de exponer esos trabajos hermosos para que compren. Chicas, la que no teja, la que no sea artesana tejedora, puede apoyarnos comprándole a Seuri, comprándole a Bienet, comprándole a Yanu, comprándole a cualquier compañera que usted vea una publicación, profe, me interesa esa mochila, ¿de quién es? Yo le voy a decir sinceramente, es de Seuri, es de Yanud, es de Vianet, es de esta persona o es de aquella persona, hable con ella, este es el número, estará disponible, ya le doy el número, pregúntele usted misma, porque no solamente yo tengo necesidad de vender, ustedes también. Entonces, si usted ve una mochila hermosa por ahí publicada en algún lado y dice, qué mochila tan bella, ¿de qué artesana será? Apoye a la artesana, no solo preguntando, también diciendo, venga, la quiero comprar. Entonces, yo les doy el número de la persona. No me gusta ser intermediaria, como que, bueno, deme la razón, que cuesta tanto, que no, directo. Si usted le va a comprar una mochila Vianet, este es el número de ella, hable directo con ella. ¿Que se la va a comprar a Sauri? Este es el número de ella, hable directo con ella. Así, para que sea primero algo muy transparente, muy sincero y segundo, para que realmente el producto que usted quiera adquirir sea lo que usted vio. Que usted vio ese producto y diga quiero ese y no sea con modificaciones, con cambios, que sea ese. Si lo tejió la misma artesana, posiblemente tiene la pieza, le va a vender exactamente esa pieza. O usted puede acordar que quiero esa pieza, pero en otro color, quiero esa mochila, pero con otra combinación. Ya usted lo acuerda, pero sabe que la calidad y los terminados van a ser exactamente igual. Entonces, es muy bueno que entendamos que primero para todos hay.
Y que segundo, la idea es esa, apoyarnos entre todos. No es que, ay, no es que solo le podemos comprar a la profe Mari. No, ¿y quién dijo que yo tengo manos para tejer tanto? No, a mí no me alcanzan las manos. Entonces, productos hechos, traten de consumir de todas las artesanas que puedan para que realmente sea un apoyo, que usted se convierta en un apoyo para nosotras, que tejemos lento, porque el tejido de nosotras, de esta comunidad, es lento. Lo digo que lento, ¿por qué? ¿Cuánto llevamos tejiendo esta mochila? Llevamos, yo creo que posiblemente ya un mes y no la hemos terminado, entonces es un tejido lento. Entonces vamos con calma, pero vamos bien. Usted sabe que el resultado lo está viendo paso a paso, poco a poco. Entonces sabe que la garantía es esa, que sí se tejió a mano, que sí se hizo con artesanas que están tratando de vivir del crochet y que necesitamos una ayudita. Entonces sí es bueno que sepan que están haciendo buena labor, que no es como que hay una más del montón. Ah, es que es una persona que revende mochilas. No, nosotros tejemos y vendemos lo que hacemos, lo que nuestras manos nos permiten hacer en el tiempo que nos queda o en el tiempo que podemos. Entonces sí es un buen apoyo, muchachos. Sí es un buen apoyo. Este, solo va un blanco acá. ¿Qué más me dijo? Sí, chicos, de resto no, todo muy bien, todos muy contentos tejiendo. Esta es la última vuelta con rojo y acá ya se hace una hermosa división, que esa la vamos a tener mañana, para mostrar cómo va a cambiar el diseño. Que no cambia exageradamente, pero sí tiene ligeros cambios que se notan porque ya estamos en la vuelta 32 y ya estamos pasando la mitad de la mochila y estamos acercándonos a la mitad de este círculo, de este logo, que es el logo de la camiseta de Colombia de la Federación de Fútbol. Pero yo no le voy a colocar esas letras, o sea, no tengo por qué. Entonces, por eso prefiero dejarlo como el logo de la camiseta, sin necesidad que diga nada más, ninguna leyenda. Yo sí quería como algo, pero que no sea preciso la federación. Mira, aquí estoy tejiendo todo rojito. Oiga, yo terminé envuelta con este fajón por todos lados, menos donde debe ir. Ay, no, pero yo quiero presumir es este. ¿Por qué quiero presumir este? Porque el café todavía lo voy a tener, no sé hasta cuándo, pero este sí, si lo terminan mañana, mañana mismo se va. Por eso quiero presumírselos mucho para que sepan que lo hice yo, que esa combinación es mía, que cuando vean esa mochila por ahí en el hombro de alguien digan, ve, yo ese fajón lo vi en YouTube. Este fajón lo tejió la profe Mari. Ay, sí, maravilloso. Qué hermosura, muchachas. Y aquí seguimos. Quedan 1, 2, 3 rojos. 1, 2, 3 rojos, sí, señor. Acá dejo 3 rojos para tejer 3 blancos ahí. Tres blancos. Voy a estirar acá un poquito el amarillo y un poquito el azul, que se ven bastante. Y ya voy a adelantar, voy a hacer un poco más de la mitad, entonces ya no quiero que se vean mucho, para que después al estirarlo no me recoja el tejido. Listo. Y el azulito que se ve un poco. Listo. Aquí mejoró mucho, 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 mucho para ocultar los hilos. Eso me tiene muy contenta. Pero sí, estos hilos salieron delgados. Pero estábamos mirando y parece que era de un lote anterior. Los que compramos antes de Semana Santa, está muy rico el tejido. ¿Saben por qué comprobamos que los hilos que salieron con un toque de más delgado fueron los que compramos antes de Semana Santa? Porque estamos haciendo unas mini mochilas, 3 mini mochilas, no, 2 mini mochilas diseño arhuaco, y está muy parejo ese hilo, y ese hilo sí se compró antes de Semana Santa
porque la mayoría de personas se les envió el material antes de Semana Santa, que ahí fue donde yo compré cantidad de hilo y por eso ahora que subió tanto el hilo, yo no tengo que subirle al precio de mis hilos porque ya tenía mucho hilo. Lo compré antes de Semana Santa pensando en todos esos proyectos y nadie avisó, porque muy calladitos los de la tienda donde yo los compro no avisaron que iba a subir el hilo, nada. Pero bueno, nosotros siempre tratamos de adelantarnos a todo, no sabía, pero compré muchísimo hilo y enviamos ese taller antes de Semana Santa. Entonces, donde yo no envié el taller antes de Semana Santa, para esta semana hubiese estado comprando material mucho más costoso y me hubiese tocado hacer el taller mucho más costoso. Entonces, nos benefició muchísimo nuestra oportuna compra. Y ese hilo salió muy parejito. Entonces, el que salió muy disparejo, que tengo en este caso, acá unos amarillos muy delgados y el azul fue hilo antes de Semana Santa. Uno que ya teníamos antes, entonces sí, ya ahí nos hemos fijado, pues para uno hacer el reclamo. Yo sí digo allá en la empresa, yo chicos, tal lote salió muy delgado, me perjudicó, salió muy disparejo, yo sí, yo pongo las quejas y hago recomendaciones por la cuestión de que nosotros le consumimos muchísimo hilo a esa fábrica y lo mínimo que podemos o que tenemos derecho nosotros a quejarnos si algo no nos convence mucho, ¿no? Y no quejarnos de mala onda, sino hacer como sí, hacer como la reseña de que, y de hecho directo con ellas, y ellas dicen, ah, sí, vamos a decir en la fábrica a ver qué pasó. Después nos cuentan, nosotros decimos, ¿qué pasó? Ah, no, ya averiguamos y lo que pasa es que esto, por ejemplo, también cuando nos sale un tono más alto, más bajito, que siendo la misma referencia, sea un tono más alto, más bajo. Ah, sí, lo que pasa es que tuvieron ahí un inconveniente y no sé qué. Nosotros ya hemos aprendido a solucionar mucho eso. Por ejemplo, si tengo un cono de rojo y sale un lote un poquito más alto o un poquito más bajo, ya nosotros sabemos solucionarlo. Pero entonces sí avisamos en la empresa y nosotros decimos, no, ese tono no. Ese tono, por ejemplo, hay un rojo que es un número 40. Entonces nosotros le decimos, no, ese rojo número 40 salió más encendido o salió más apagado, para que ellos pues tengan mucho cuidado en esa combinación de colores. No va a salir perfecto siempre, pero a veces la diferencia de color es tanta que uno no cree que sea exactamente igual. Mire, les muestro acá. Esta es una mochila, ay madre mía, yo que tengo acá, la mochila de Seuri, que llegó por ella y no le pegué el aplique. Esta es una mini mochila que estamos haciendo, diseño Arhuaco. Este es un café. Chicas, no sé si en la cámara se note. Mire, yo con solo verlo acá, este hilo es un café chocolate y este hilo es un café verdoso. Solo viéndolo ahí, ya veo las dos diferencias. Es la misma referencia, pero el cambio de color es demasiado. En el caso de nosotros, si hubiésemos hecho una mochila con este tono, no le puedo meter este. Digamos, si estoy haciendo una mochila unicolor, no puedo combinarlo. Nosotros cuando nos dimos cuenta, ya lo habíamos devanado juntos. Bye, hijo. Espera. Entonces, muchachos, nosotros ya lo habíamos devanado, entonces ya quedó así. Pero la verdad, no me convence. O sea, no me convence que sea tan diferente, porque si usted es una señora, pongámosle, una artesana que hace mochilas de este tono, y usted, miren, les voy a mostrar. Esta mochila, si a mí se me llega a acabar este tono color negro y por alguna razón voy a meterle otro tono, yo quiero que me quede parejo el negro. A mí ya me pasó una vez, me fui para Pensilvania y me llevé una mochila negra que estaba haciendo y llevé un rollito que por si no me alcanzaba. Cuando yo terminé la mochila me faltaba un pedacito así, este pedacito así quedó totalmente diferente los tonos de negro. Totalmente diferente. Entonces, por eso no me convence cuando el cambio es tan drástico, tan fuerte. Porque sí, uno sabe que hay tonitos leve, pero uy, no, de este café, por ejemplo, es muy diferente el tono. El uno del otro es totalmente diferente. No es leve, no es un cambio sutil, sino exagerado. Se nota exageradamente el cambio.
Entonces, este tipo de cosas. Uno siempre recomienda, compren la cantidad de material suficiente, pero no siempre es posible, es una gran mentira, muchachos. No todos tenemos la ventaja ni la fortuna de tener material de sobra. La mayoría de personas compran lo justo y debería ser así, que uno pudiese comprar lo justo, nada más, pues para invertir el dinero en otra cosa. Voy a terminar acá, les leo cómo quedó. Ya llegó mi bebé, me voy a ir a preparar algún alimento. Para ya descansar, muchachas, ya descansar, bendito Dios. Un jueves maravilloso con muchas ideas, muchas oportunidades, muy contentos trabajando muy duro. Y nada, chicos, anímense a tejer, anímense a participar. Y nada, chicos, siempre que puedan dejar un buen comentario se les agradece, siempre que dejen un me gusta se les agradece. Las que todavía me ven y no se han suscrito al canal, suscríbanse, muchachas. Suscríbanse. Ve, yo la membresía de YouTube hace rato no subo nada. Voy a mirar a ver qué puedo ofrecer. Lo que pasa es que los patrones ya tenemos una modalidad diferente. Entonces, el gerente de ventas, que es el que trabaja ya los patrones, pues ya no los quiere subir a la membresía de YouTube por muchas razones. Pero yo sí puedo ofrecer otras cosas. Entonces puedo organizar, voy a pensar qué voy a organizar para subir a la membresía de YouTube y obviamente seguirles ofreciendo cosas buenas por allá. ¿Cómo le fue, hijo mío? Sí, sí jugaron. No se demoró nada, hijo. Es que la motico ya es como muy rápido, ¿cierto? Terminan rápido ya. Sí, es la bendición, hijo. ¿Y todo bien? ¿Todo tranquilito? Sí, normal. Ah, bueno. Vamos a terminar acá, mis niñas, y ya les leo qué fue lo que hice y se me pueden ir a descansar. Acá dejé 2, sí. Están muy curiosas. ¿Qué es esto de acá a los lados? Esto es como una cinta, mejor dicho. Después se van a dar cuenta qué es esto de acá al lado, ¿listo? Natalia, Christopher, buenas noches. Elizabeth, hola, profe, buenas noches. Hoy la veo por YouTube, no he estado en los en vivos en Facebook porque estoy trabajando. Igual que grabado, señora Elizabeth, no se me preocupe que en caso tal de que quiera tejer algo ahí, queda grabadito. Estamos haciendo el Minions, lo estamos volviendo a tejer. Maestra, yo no entiendo esas membresías. Chicas, no es algo como muy aparte, sino que uno sube cositas muy específicas ahí. Yo, por ejemplo, ahí subía mucho patrón, de hecho hay muchísimos patrones ahí. Entonces, eso es algo directo con YouTube, no es algo que yo pueda recibir un pago por aparte, no, eso tiene que ser directo, tiene que tener tarjeta de crédito y cosas así. Bueno, acá, chicas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rojos, 2 sobre amarillo y rojo sobre rojo, blanco sobre blanco, negro sobre negro, blanco sobre blanco, 2, 2, 4, 6 rojos, rojo sobre negro, un solo blanco, todo rojo y dejo siempre 3 acá. O bueno, hasta ahora he tenido que dejar 3 para hacer 3 blancos. Todo rojito tapando estos 3 blancos de acá y hago los 3 blancos sobre rojo. Todo rojo haciendo el último sobre blanco. Un solo blanco sobre blanco, los 6 amarillos sobre amarillo, 2 blancos sobre blanco, negro sobre negro, blanco sobre blanco, 6 rojos acá. Así es sencillo, muchachas. Vamos terminando ese logo espectacular, grande, hermoso. Nos vemos mañana, Dios mediante, mis niñas. Gracias por la compañía, gracias por la colaboración. Y ahí les presumí estos jones hermosos. Nos vemos mañana, que descansen. Feliz noche. Gracias, chicas, por la compañía.